Beatriz. Ahora voy a repasar algunos de sus libros. Estábamos hablando de los intelectuales. Debe ser una tentación tener un intelectual hablándote al oído cuando tenés poder. Porque yo pienso, digo, son admirables, y lo digo mirándote a los ojos, a mí me produce una profunda admiración. Digo, supate que vos llega un tipo como yo al poder, tiene un cargo público, sos gobernador, o sos presidente, y es interesante tener una especie de sacerdote del saber que es el intelectual. Debe prestarse a eso el intelectual, porque pienso en intelectuales orgánicos y automáticamente, no sé, me aparece Heidegger, que terminó dando el famoso discurso del rectorado y terminó siendo un intelectual orgánico, ¿no? Y pienso en Carta Abierta, no los quiero comparar, perdóname, no voy a comparar a Forster con Heidegger, pero ¿deben estar ligados al poder o ustedes deben estar tirándole todo el tiempo piedras al poder? ¿Le deben prestar el oído a un tipo con poder, ustedes los intelectuales, o siempre en la vereda de enfrente? Yo primero invertiría la pregunta. Dale. Hay políticos que le interesan los intelectuales y hay políticos que no le interesan los intelectuales. Ajá. Digamos, para hacer un recorrido histórico, Perón tenía desconfianza de los intelectuales. Escuchaba a los técnicos, pero a los intelectuales no los escuchaba. Tenía ahí a Marechal, no se hubiera ocurrido escuchar a Marechal. Y con razón, porque es probable que Marechal no tuviera nada interesante que decirle a Perón como político. Podía haber hablado de literatura, pero Perón estaba ocupado en otras cuestiones. Y después, cuando Perón fue desalojado, tenía un político de grandes rasgos intelectuales, como podía ser Cook, y Perón lo escuchaba con mucha dificultad a Cook. No digamos a Jauretche, que también lo escuchaba con enorme dificultad. No siempre los escuchan ustedes. No siempre, que esto es lo interesante. Me parece que hay políticos que son completamente autónomos de los intelectuales, y no estoy diciendo que sean mejores ni los unos ni los otros. Por otra parte, Alfonsín, a quien yo no conocí, pero sí sé, lo cuenta ya la historia reciente. ¿Tuvo él intelectuales, Alfonsín? Alfonsín estaba rodeado de intelectuales y le gustaba conversar con intelectuales. ¿Quiénes tenía Alfonsín? Portantiero, Emilio de Ípola, tenía intelectuales de ciencias sociales importantes. Se dice que el discurso de Parque Norte, que es un discurso de Alfonsín, inspiró, también inspiraron sus intelectuales. ¿Y los Kirchner tuvieron o tienen? Porque digo, Carta Abierta es un fenómeno un poco más moderno. No sé, José Pablo Feynman no fue un intelectual del principio. Los Kirchner no escucharon intelectuales, no escucharon. Encontraron en Ernesto Laclau como una confirmación de lo que ellos hacían en la práctica. Suponete, vos todas las mañanas pegás 3 saltos después de levantarte, y de repente llega un filósofo que dice: los más grandes políticos pegan 3 saltos después de levantarse. O sea que ese filósofo confirma tu práctica. Pero no, los Kirchner no escuchaban intelectuales. En Río Gallegos no se conoce la visita de intelectuales, no escuchaban intelectuales. Yo no sé cuánto puede escuchar hoy Cristina a Foster. A Horacio González creo que nada, pero no sé cuánto puede escuchar a Cristina Foster. Pienso que nada. Es decir, escuchan técnicos que le den soluciones técnicas. Ahora, vos entendés un poco, Beatriz, en este caso pienso en Forster, ¿no? Forster debe tener que tragarse algún sapo. He leído algunas columnas incluso que ha escrito Forster en página 12, y yo no creo que el tipo piense. Horacio González medio que sacó un pie del plato, ¿no? O sea, me parece que ahí también iba mi pregunta, si hay una especie de ética intelectual. Te pregunto esto porque están todo el tiempo dando vuelta a los nombres de intelectuales. Digo, un economista que pifia y que dice que el dólar va a terminar a 27 el año que viene y el dólar termina a 15, y después está desprestigiado en el sistema. ¿Ustedes tienen una ética intelectual? ¿Pueden decir cualquier cosa? Digo, porque lo veo Horacio que aflojó en lo que escribía o en lo que pensaba. Digo, tienen que cuidarse también. Después les pasan facturas, se pasan facturas entre ustedes y apoyás algo que después no es como decías. Yo creo que hay personas en el universo kirchnerista, digamos, hay personas que han tomado en diferentes momentos que han dado un paso atrás. Mempo Giardinelli es uno que dijo: a mí no me gusta que la presidenta sea tan rica, por ejemplo. Dijo eso. O lo dijo Feynman. Que han dado un paso atrás en algunas cuestiones éticas que para ellos son fundamentales. Tanto Feynman como Mempo. Y ahora Horacio. De todas maneras, yo creo que es muy interesante la relación de intelectuales con la política. Yo estuve en relación muy activa, no cuando era marxista, digamos, sino después estuve en relación muy activa con Chacho Álvarez, no en la alianza con De la Rúa, sino antes. En el Frepaso. En el Frepaso. Y es muy interesante porque entras en una serie
nada es como el modelo que vos soñaste, pero vos entrás en una serie de aprendizajes que son interesantes. Creo que los pasos atrás los pasos al costado que está dando Horacio lo valoran como intelectual. Es decir, no es un mandado que va a decir lo que venga. Pero para responder mi pregunta que tiraba al principio y sacarme casi una duda personal, un tipo como Larralde, como José Larralde, que además nos ve, o un tipo como Landricina, ¿podrían ser tomados en algún punto desde su mirada como un intelectual o tienen que haber leído al menos ciertos textos clásicos de las ciencias sociales para interpretar la vida? En general lo que uno espera es que iluminen de una manera original alguna zona, o iluminen de una manera intensa. Original es muy difícil, pero sí que iluminen de una manera intensa alguna zona de lo real, de lo que le interesa a la gente. No simplemente que alguien repita de manera más bella o más complicada aquello que a la gente le interesa. Claro. O sea que la idea es, cualquier artista podría funcionar como un intelectual, sin duda. Hay directores de cine que son un ejemplo de esto, Godard, por ejemplo, que pueden funcionar como intelectuales, pero la idea es que un intelectual ilumine con una luz más intensa, que rompa el sentido común, que rompa la mirada común, que te obliga a desplazar la perspectiva, que es lo que uno reconoce cuando lee o escucha cosas que le interesan mucho, que es que le cambian la perspectiva, que uno le obligan a correrse algo. Entonces no estoy juzgando si lo pueden hacer o no, entiendo, sino en qué momento eso sucede, cuándo sucede eso. Pues es que a mí, no sé si la suerte o mi trabajo me ha llevado a ser un tipo conocido. Yo trabajo en televisión hace ya casi 20 años. Y el otro día, leyendo una historia de cómo se inoculó de veneno Mitrídates. Mitrídates fue un rey de la antigüedad, que el tipo, como sabía que era odiable, lo iban a querer asesinar. Entonces empezó a inocular veneno desde joven. Y ya el veneno, porque lo iban a envenenar, entonces ya el veneno no le hacía efecto. Y en un momento cae preso de sus enemigos, de los romanos, y el tipo se quiere suicidar y no le hacía efecto el veneno. Entonces le da la espada al guardaespaldas y dice, matame. Y le tiene que cortar la cabeza al guardaespaldas. Yo hago una analogía con la fama. Para mí la fama, si te la vas dando en pequeñas dosis, te inoculás. El tema es cuando te clavas una dosis brava de fama. Le pasa a un montón de gente que de golpe, digo, vos en los ámbitos académicos sos una persona respetada, famosa, conocida, sos profesora universitaria, fuiste durante mucho tiempo, diste cursos en el mundo. Ahora, pegaste una fama popular cuando fue el Conmigo No Varone, que te debe haber puesto en un lugar incómodo. Hoy caminás por la calle, te he leído y te he escuchado que viajabas en el 5, te tomabas un viajás en el 5, en el Sarmiento, caminás por la calle. Cuando escribiste estos libros, acá tengo La Ciudad Vista, tuviste 4 años recorriendo la ciudad. ¿Qué te pasa? Porque te convertiste conocida, famosa, que no sé si esperabas esa dosis. Fuiste a 6, 7, 8 y saliste conocida de ahí para las grandes, para las masas. A ver, todo en mi vida fue muy tarde. Todo en mi vida fue muy tarde. En principio porque una parte al comienzo de mi vida yo pienso que me voy a dedicar más intensamente a la política que a otra cosa, y entonces no hago ninguna actividad de configurarme como intelectual, es decir, no estudio nada en serio, no soy una buena estudiante universitaria y tampoco después. Después vino la dictadura militar. En realidad toda mi vida comienza después de los 40 años. El primer viaje que yo hago a Estados Unidos, yo tengo 40 años. Quedo petrificada en Nueva York, quedo petrificada y no puedo comprar ni una tarjeta postal en el gift shop del museo, porque tengo 40 años. No es lo mismo que llegar a Orlando a los 12. Como llegan los pibes de las capas medias, de los sectores donde yo pertenezco. O sea, que toda mi vida fue muy tarde, fue bastante difícil todo. Por tanto, es raro que yo me deje arrebatar, porque estoy acostumbrada más bien a la mala que a la buena. En general, una vez por mes yo pienso, bueno, si me empieza a ir mal, siempre podré traducir un libro para ganarme la vida. Lo pienso una vez por mes. Es decir, estoy más acostumbrado a las malas que a las buenas. Por tanto, no fue un cambio. Sí fue un cambio en el sentido de que uno empieza a agradecerle a la gente que le diga que ha leído algún texto de uno. Eso uno lo agradece muchísimo. Lamento, digo, no debería pasar así esto en un país
un poco más cultivado, un poquito más educado, y a esto también apostamos en los próximos años. Pero ¿notás que a través de lo que te pasó en 678 mucha gente ingresa a tus textos o te descubre o te han dicho eso? No, yo creo que no. Más bien a los textos de carácter periodístico. A los ensayos, sí. A las columnas. A las columnas, sí. No, no a los libros. Los libros son de un universo muy chico, pero muy chico de gente. Realmente, salvo, bueno, libros que pueden vender 100.000 ejemplares que son de otra naturaleza. Pero si no, los libros son de un universo chico. Yo creo que son más bien las columnas periodísticas, estas intervenciones, que son momentos sí, que se le habla a gente, Beatriz, que habitualmente no siguen, porque yo te sigo y preparando la nota te he buscado infinidad de notas, ¿no?, que has dado. Pero claro, estos son lugares donde le estás hablando a muchísima gente que tal vez nunca vería un programa político o no leería un diario. No quiero perder tiempo y sigo preguntándote cosas. Te escuché definir diferencia entre grieta social y grieta política. Dijiste, y te he escuchado, me pareció interesante, dijiste, grieta política, la viví toda mi vida. Mi viejo era radical y tenía un tío peronista o viceversa, o así. No podíamos juntarnos a comer ravioles cuando yo era chica los domingos porque se peleaba. La grieta política la he vivido. Me preocupa la grieta social. ¿A qué te referís? ¿Cuál es la diferencia entre? Porque hablamos todo el tiempo los comunicadores, grieta. Me pareció interesante que me marques la categoría grieta social de la categoría grieta política. Yo pensé que era una sola grieta. ¿Vos ves dos? Sí, el tema de la división política de la Argentina, si uno mira los últimos 50 años, es un tema que nos acompaña a los argentinos. Por supuesto, todo el mundo tiene la anécdota, yo también, de la fiesta de casamiento, donde estaban de un lado los kirchneristas y del otro lado los antikirchneristas, y no cruzaban salvo para ir a buscar un trago. No se cruzaban salvo para buscar un trago. Todo el mundo tiene una anécdota así. Pero como yo tenía 8 años, 9 en la década peronista, viví circunstancias de ese tipo. Eso yo creo que con política eso se cierra. Con política se cierra. Con buenos políticos se cierra. No deja heridas terribles. La grieta política. La política. Con buenos políticos se cierra.